Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando vayan a la sección de trabajo de clase, en el apartado de Photoshop, se van a encontrar que en la clase 7, a diferencia de las clases anteriores que estamos con la carpeta de Google Drive, en la clase 7 se van a encontrar con un enlace de Mediafire, ¿sí? Hay un pequeño problema de espacio en el disco, tengo que comunicarme con el instituto a ver si lo pueden solucionar o... Así que por ahora estaremos con Mediafire, ¿sí? Después ya seguramente la próxima semana ya estará solucionado. Entonces ahora, dentro de Mediafire, para poder descargar los documentos... Hola, Ticha. Hello. Voy a utilizar acá el Firefox. Bien. Cuando ustedes estén dentro de la carpeta de Mediafire, les va a aparecer así. Entonces, lo que van a hacer es, pueden marcar todas las carpetitas o pueden descargar, me parece que las tienen que descargar una por una, porque para poder descargar varios elementos, creo que tiene que ser la opción Premium. A ver, voy a hacer un clic para marcar todo. Sí, chao. Bueno, uno por uno. Una vez que los marcan, le ponen ahí Download. Les va a aparecer un montón de publicidad. Ustedes asegúrense de hacer clic en el botón azulcito para descargarlo. Si les abre alguna pestaña aparte, ciérrenla, porque eso seguramente es publicidad. Y le ponen guardar. La otra opción, si no, es hacer clic derecho en el enlace y ponerle Download. Y las vamos descargando, ¿sí? Y así con todas las incluso después la carpetita de desenfoque. Nada, que ya los tengo todos descargaditos. Bueno, el día de hoy lo que vamos a estar trabajando, vamos a ver cómo es esto de los objetos inteligentes, cómo crearlos. Veremos cómo diseñar un mockup, ¿sí? Que sería armar un flyer, por ejemplo, donde podamos cambiar después la información. Que este mismo diseño lo podamos reutilizar después para otros. Supongamos que, no sé, el día de mañana tenemos que armar un flyer, queremos usar el mismo diseño, pero en vez de ser para comida rápida, por ejemplo, para una casa de sushi o alguna pastelería. Y podemos reutilizar el mismo diseño, donde solamente tengamos que cambiarle las fotos y después la información de cada uno de los textos. Después de ver objetos inteligentes, vamos a estar viendo un poquito lo que son los filtros el filtro desenfoque. Si yo no vi mal, están los archivos ahí donde dice clase 7. Sí. Pero no veo nada para descargar. Fíjate que cuando entras, aparece tocas en Mediafire. O sea, cuando pones ver tarea, vas al enlace de Mediafire. Capaz que yo entré directamente a la carpeta. Puede ser, don't worry. My files. Claro, sí. Me entró directamente. Qué burra, no, hoy no. No. Dirían mis alumnas, no me llega. No hay problema, don't worry. Bien, entonces, aquí. Voy a hacer un pequeño, les voy a mostrar los objetos inteligentes, cómo es que trabajan. Voy a agarrar una fotito de las que están acá. Una foto cualquiera. Vamos a agarrar esta. Y voy a traer esta fotito que está acá. Bien, entonces, cuando nosotros traíamos las imágenes, que las arrastrábamos para crear una nueva pestaña y traíamos después el documento, vemos que acá en el costadito tenemos la capa normal. ¿Sí? No aparece ningún icono en la parte inferior indicándome que sea un objeto inteligente, sino que es una capa común y corriente. En cambio, cuando nosotros arrastrábamos
y soltábamos directamente dentro del documento en el que estamos trabajando, automáticamente no solamente se traía la foto, sino que se ajustaba el tamaño. Fíjense, por ejemplo, acá, la foto anterior es apenitas un poquito más grande y esta automáticamente es como que se ajusta un poquito más al tamaño. Y a diferencia de la capa común, esta voy a cambiar después el nombre, tiene un pequeño icono en la parte inferior indicándome que esta es un objeto inteligente. Vamos a ponerle acá, objeto inteligente. Uy. Voy a ocultarlo momentáneamente. Diferencias entre trabajar en una capa común y un objeto inteligente. Una de las primeras diferencias que notamos es que, por ejemplo, si yo activo la capa 1 y voy, por ejemplo, con la herramienta del borrador, automáticamente podemos trabajar sobre esta capa y eliminar la información. Yo, por ejemplo, voy acá y puedo borrar la información de la capa sin ningún inconveniente. Por el contrario, lo que sería el objeto inteligente, ya al momento de activarlo, dependiendo qué herramientas tenga, en este caso tengo el borrador, no me deja hacer ninguna acción. Es más, si hago un clic me tira un cartelito de advertencia. Me dice que si quiero hacer uso de esta herramienta, lo que tengo que hacer es rasterizarla. Lo mismo si, por ejemplo, tengo activado el pincel. O sea, todas las herramientas que hagan modificaciones directas sobre la capa me van a aparecer como que no se puede utilizar. Entonces, vamos a cambiarle la posición. Ahora me gusta más. Bien, esa es una de las primeras diferencias que notamos cuando tenemos un objeto inteligente. Podemos cambiarle el tamaño. Si yo, por ejemplo, activo la opción de transformación libre, eso lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Pero las opciones de editar no. Segunda diferencia. En el caso de las capas, yo, por ejemplo, a esta capa le voy a cambiar el tamaño. Vamos a mantener presionado Shift. Vamos a hacerlo bien chiquitito. Una vez que nosotros transformamos el tamaño, algo que yo les recomiendo es que nunca hagan un ajuste. Por ejemplo, acá agarré la imagen y le cambié el tamaño, la achiqué totalmente. Si yo vuelvo a usar transformación libre y quiero volver a recuperar el tamaño, me va a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque al haberlo achicado, cambia la cantidad de píxeles que tenía esa imagen y entonces se reduce esa cantidad de píxeles. Al querer estirarlo, lo que hace Photoshop es tratar de rellenar la información que se perdió, o sea, los píxeles que no están. Por eso se nota acá todo este efecto borroso, porque son los píxeles que Photoshop intentó usar para rellenarlo y que entren en la imagen. ¿Qué pasa si yo achico un objeto inteligente? Vamos a hacer lo mismo. Voy a achicarlo. Pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y al volver a usar transformación libre, cambio el tamaño. Y el tamaño se conserva tal cual como lo teníamos antes. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos trabajando en la imagen y es una capa normal, significa que la imagen está dentro de este documento. En cambio, los objetos inteligentes, la imagen no está dentro de este documento. En realidad, la imagen está, si yo le hago doble clic al iconito, la imagen original es esta que está acá. Entonces lo que hace es como una vinculación con el documento original. Si yo a este documento le hago una modificación, vamos a hacer una copia. Por ejemplo, voy a cambiar el color. Vamos a sacarle candado. Voy a agarrar el pincelito, voy a hacer unos garabatos por acá. Guardo. Vamos a ponerle
capa de fondo nuevamente, fondo a partir de capa, si vuelve a tener candado, voy a guardarlo. Tuki. Al haber guardado los cambios en este archivo, que era el archivo que estaba conectado con la capa inteligente, automáticamente vemos los cambios reflejados acá. Entonces, por más que yo lo achique, por más que yo le haga un montón, destruya la foto, siempre va a conservar las medidas y toda la apariencia que tiene el tamaño del archivo original. Entonces, en algún momento tenemos que trabajar con fotos que seguramente vamos a estar cambiando el tamaño y vamos a ir probando las escalas. En algunos casos lo más recomendable es trabajar con objetos inteligentes, ¿sí? Ahora bien, los objetos inteligentes tienen una desventaja. La imagen al estar acá adentro, como una capa común, si yo por ejemplo le achico, le cambio el tamaño, le reduzco la cantidad de píxeles, esta fotito va a pesar menos. El documento va a tener un tamaño un poco más pequeño. En cambio, el objeto inteligente, si mi imagen es, por ejemplo, Full HD, es de muy buena calidad, pesa de repente las fotos 20 o 50 megas, siendo un objeto inteligente, por más que yo lo esté achicando, ese tamaño lo va a seguir conservando. Entonces, si de repente tengo 10 fotos como objetos inteligentes, cada foto pesa 50 megas, va a llegar un punto que el archivo Photoshop se va a hacer muy pesado y la computadora va a empezar a funcionar un poco más lenta, ¿sí? Si de repente queremos aplicar filtros, vemos que va a tardar en aplicarse. Entonces, usar objetos inteligentes tiene su ventaja, porque yo puedo transformarlos y no importa el tamaño que le dé, cuando yo quiera volver a agrandarlos, voy a seguir conservando la misma calidad que tenía en un inicio. Pero lo recomendable es no trabajar con demasiada cantidad de fotos. Y si van a trabajar con muchas fotos, asegurarse que el tamaño de la foto no sea muy grande. Entonces, vamos acá, vamos a eliminarlos. Y los voy a traer de vuelta. Bien, me voy a quedar acá con el objeto inteligente. ¿Qué otra opción, qué otra ventaja tienen los objetos inteligentes? Lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, si aplicamos algún filtro, si yo, por ejemplo, le hago un desenfoque, voy a hacerle un desenfoque gaussiano, en este caso, el filtro se aplica como si fuese una capa de ajuste, o sea, como algo totalmente aparte, como un anexo, donde yo puedo mostrar y ocultar el filtro, y si en algún momento necesito hacer alguna modificación, supongamos que quiero aplicarle un poquito más de desenfoque, puedo hacer doble clic en la foto, acá en el título, desenfoque gaussiano, y puedo seguir cambiando el nivel del desenfoque. Cosa que, por ejemplo, en el caso de si yo tengo una capa común, voy a rasterizarla. Si yo, por ejemplo, a esta capa que está rasterizada le aplico el filtro, desenfoque gaussiano, vemos que una vez que presionamos OK, ya quedó el desenfoque aplicado. Si yo quisiera cambiar y decir, lo desenfoqué demasiado, quiero recuperarlo, cuando yo vaya al desenfoque gaussiano, lo único que voy a conseguir es que le haga más desenfoque. ¿Sí? O sea, no hay posibilidad de recuperar lo que acabo de hacer, ¿sí? O modificarlo. Entonces, esa es otra ventaja que tienen acá los objetos inteligentes. Y se pueden continuar modificando. ¿Alguna duda con el tema de objetos inteligentes? ¿Algo que se quiera consultar? No, estoy renegando para poder descargar. No me deja descargarlo todo junto. Uno por uno, me abre 80 páginas. Sí, mal. Fea la actitud. Hay que usar Brave.
Brave, o si tenés el Chrome, podés tener esta extensión que es Pop-up Blocker for Chrome, que te bloquea las ventanitas emergentes. Ay, ¿cuál? Fíjate, en mi pantalla es Pop-up Blocker for Chrome. Muy chiquitito veo. A ver, vamos a abrir las extensiones. Sí, porque la AdBlock, esa yo la tenía, pero no me piacha. Ah, acá está, este es Pop-up. Pop-up. Bien. No bloquea todas como el AdBlock bloquea más. Pero lo que tiene de bueno es que hay unas páginas que si yo, por ejemplo, estoy usando el AdBlock, la página no me carga correctamente porque me dice que tengo que deshabilitarlo. Pero en cambio este no me lo detecta. ¿Con el Brave? Con el Brave también. Con el Brave se pueden descargar sin problemas. Bueno. Ya lo voy a desinstalar y por ahora cargaré una por una. Me voy a poner la extensión. Está bien, está bien. Sí, uno a veces se acostumbra a usar... Yo, por ejemplo, me acostumbro a usar el Chrome, entonces... Cada tanto me acuerdo de vuelta de usar el Brave, pero... Claro, es la costumbre, pero yo, por ejemplo, para ver tele en la compu pongo el Brave y listo. Solucionado. Bien, chauchis. Ahora. Dentro de la clase se van a encontrar con dos archivos PDF, donde vamos a crear como un collage utilizando objetos inteligentes. Y ahora vamos a ver cómo crearlo. Voy a dividir la pantalla. Aquí. Así lo tengo más cómodo. Listo, entonces. Bueno, acá hacemos un nuevo documento. Las medidas, como para que quede cuadradito, de 1000 por 1000. Y lo que me pide es trabajar con líneas guías. Las líneas guías se pueden ir hasta el menú Vista y seleccionar la opción Guía Nueva para poder insertarlas. O también, si yo tengo, por ejemplo, activadas las reglas, desde el menú Vista, Reglas, acá aparecen las reglas, tanto horizontales como verticales. Para quienes ya vieron el curso de CorelDRAW, la forma de trabajar con las guías es parecida. Porque yo me posiciono en la regla, mantengo presionado y puedo arrastrar para crear una guía. Lo mismo acá, mantengo presionado y ahí puedo arrastrarlo. Para eliminarlas, en este caso la única opción es agarrar la línea guía y arrastrarla, ya sea a cualquiera de las reglas, ya sea horizontal o vertical, no hay problema. Yo, por ejemplo, tengo acá la línea guía horizontal, pero la puedo arrastrar acá a la regla vertical y se elimina sin problema. Esto es si quiero eliminarlas de a una. Si de repente tienen un montón de líneas guías, para no tener que arrastrar una por una, desde el menú Vista hay una opción que dice borrar guías y automáticamente borra todo. Desde acá, cuando vamos a guía nueva, acá tenemos, por ejemplo, en centímetros. Para que me quede correctamente a la mitad, yo sé, por ejemplo, lo habíamos creado en píxeles, habíamos puesto 1000 por 1000. Si yo hago clic derecho en la regla, puedo cambiarlo y decir, bueno, en vez de verlo en centímetros, quiero verlo en píxeles. Entonces acá lo voy a estar... Mira cómo es el Corel, que también en una parte cambias Exacto. centímetros por píxeles, por milímetros, por metros. Very good. Y acá podemos arrastrarlo y decir, bueno, yo quiero insertar, por ejemplo, fíjense que ahora dice píxeles, X, 2 puntos, 500 píxeles. Si yo le cambio y pongo centímetros, cuando arrastro me va a decir, bueno, en este caso Y, y me muestra la información en centímetros. Entonces yo de acá puedo ir cambiando. Y puedo arrastrar y decir, bueno, lo quiero, por ejemplo, acá. 500 píxeles. Igualmente, tratar de arrastrarlo es más o menos como a ojímetro. Entonces la mejor opción cuando yo necesito una guía en una
posición específica, es indicarlo mediante estos valores. Entonces yo acá puedo escribirle 500 píxeles y yo sé que automáticamente va a estar ahí colocado. Si yo estoy trabajando en centímetros, igualmente también le puedo poner 500, pero tendría que especificarle 500 y colocarle las iniciales al costadito. 500 píxeles. O, lo que yo recomiendo mucho, es utilizar porcentajes. Entonces, si yo quiero colocarlo a la mitad del documento, ponemos 50 y no se olviden de colocar el simbolito del porcentaje. Entonces, no importa si la regla está en centímetros, en píxeles, en pulgadas, no hay problema. Colocan el porcentaje y automáticamente ya se va a estar colocando a la mitad de la hoja. Bien, eso por un lado. Bueno, acá está en blanco, yo lo tengo en transparente, no importa. Después nos dice que con la herramienta rectángulo vamos a estar dibujando 3 rectángulos distintos. Así que vamos con la herramienta rectángulo, que las herramientas de dibujo recuerden que las vamos a encontrar acá. Tengan presente que dependiendo la última herramienta que utilizaron es la que va a estar activada. Entonces acá yo, por ejemplo, no tengo rectángulos, sino que tenía forma personalizada. Así que clic derecho y acá tengo, por ejemplo, rectángulo. Dibujamos el rectángulo. Los colores los cambian ustedes. Puede ser negro, puede ser azul, o sea, no hay ningún inconveniente, el que más os gustéis. Pues el color no tiene... es irrelevante. Una vez que hacen uno, dibujan los otros. Se pueden posicionar acá sobre las líneas guías y fíjense cómo se pega a las líneas guías. Acá voy a hacer el otro. Bien, los colores son solamente para diferenciarlos. Si yo quiero activar alguna de estas herramientas, alguno de estos cuadros, tengo que utilizar la herramienta de selección de trazados. Así que, tic, selección de trazado y puedo seleccionar cada uno de manera individual. Una vez que lo tenemos, borramos las guías, vista, borrar guías. Y acá, bueno, hay que cambiar un poquito los tamaños. Total, no importa si sobresale un poquito. Después lo que vamos a hacer es convertir cada uno de estos rectángulos en objetos inteligentes, pero los vamos a convertir de manera individual. O sea que yo voy a ir a una capa, le voy a hacer clic derecho y voy a decirle convertir en objeto inteligente. Y lo mismo con cada uno. Convertir en objeto inteligente, convertir en objeto inteligente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Yo, por ejemplo, quiero ubicar distintas fotos en cada uno de estos rectangulitos. Así que me olvidé de bajar las fotos, así que las voy a bajar ahora. Pexels, fotitos. Me gustan los animalitos, así que voy a colocar un par de animales. Ahí va uno. Acá va este. Tuki. Y voy a descargar un par más. Después ustedes usan las fotos que quieran. Bien, entonces, voy a hacer doble clic acá en rectángulo 1. Aquí. Me abre el documento. Fíjense que es como si fuese un archivo nuevo, una pestaña nueva, donde solamente me muestra esta figura. Y ahora voy a traer una de las fotos. Vamos a traer acá. Voy a colocarlo.
y le cambio el tamaño. Una vez que lo tengo, guardo los cambios, cierro esta pestaña y podemos ver cómo acá aparece la foto. Si yo de repente la quiero cambiar, digo, no me gusta cómo queda. Hacemos doble clic. Esto me molesta, chuchis. Elimino esta foto y voy a traer la del panda. Acá está. Y hago lo mismo. Una vez que hago un cambio en esta pestaña nueva que se encuentra acá, siempre no se olviden de guardarlo. Fíjense que acá incluso aparece el pequeño asterisco indicando que hay que realizaron cambios y falta guardarlo. Y cuando lo cierro, acá ya veo automáticamente el cambio. Y después voy a hacer lo mismo con las otras imágenes. Y voy trayendo las fotitos a cada una de ellas. Control S para guardar, Control W para cerrar la etiqueta. Bueno, esta va a quedar. Ahí está. Muy bien, Control S, Control W. Y ahí ya tenemos las fotitos ya diseñadas. Después más abajo, para que queden los marcos, esto que se encuentra acá y un pequeño efecto de sombra, eso en cada una de las capas. Por ejemplo, hacemos, mala mía, clic derecho, opciones de fusión, y desde acá podemos aplicarle un trazo. Si yo, por ejemplo, teniendo trazo activado, voy a cambiar el color a blanco como está en el diseño terminado, fíjense que voy cambiando el tamaño, no lo estoy visualizando. Hello. Tengan en cuenta que en el trazo, por defecto, la posición exterior es la que está activada. Entonces, siempre miren acá, en la sección del previsualizar, como está activada, me está mostrando que el borde lo está haciendo, pero el borde lo está haciendo hacia afuera del documento, por eso no lo estamos viendo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a cambiarlo y voy a ponerle, por ejemplo, interior. Y ahí estamos viendo el bordecito. Después, si por ejemplo eligen centro, en este caso, como el tamaño del rectángulo se ve que quedó un poquito más afuera, por eso queda, acá en este caso no se ve bien. Así que le voy a dejar acá interior. Después, para hacerle los efectitos de sombra interna, vamos acá, sombra interior, sombra paralela, lo que va a hacer es una sombrita pero hacia afuera. En este caso voy a usar sombra interior. Vamos a cambiar el tamaño. Fíjense el tamaño como va hacia adentro. La distancia es el desplazamiento. En este caso la luz viene desde acá. Si yo lo cambio, en este caso estoy invirtiendo la posición. Pero como yo quiero que la sombra salga desde, como que vaya hacia el centro, no hacia ninguno de los costados, o sea, sin tener como referencia el ángulo, la distancia la dejamos en 0. Entonces es como si partiera desde el centro. Y ahí le podemos ir dando como un efecto. Esto lo que va a permitir es oscurecer un poquito más los bordes, ¿sí? Asegúrense que esta flechita no sea más grande que esta. ¿Sí? Porque fíjense que no hay ningún cambio. Entonces siempre el tamaño va a ser más grande que la opción de retraer. Y aquí. Si yo quiero aplicar este mismo estilo a las otras capitas, hacemos clic derecho, copiar estilo y podemos, ya sea hacer clic derecho individualmente en cada una para pegar el estilo de capa,
O si yo quiero aplicar el mismo efecto a varias capas, pueden seleccionarlas. Si están varias capas juntitas, pongamos que hay más cantidad de capas, hago un clic en la primera, con la tecla Shift presionada hacen un clic en la última capa. Entonces automáticamente seleccionan todas las capas que estén entre medio, entre la primera y la última que marcaron. Si yo quiero aplicar el efecto en capas individuales, pero seleccionar varias al mismo tiempo, con la tecla Control presionada van haciendo clic en el nombre de las capas y van seleccionando de manera individual, ¿sí?, las capitas que quieran. Una vez que están las capas seleccionadas, clic derecho y acá pegan el estilo que hayan creado. Y entonces todas van a quedar con ese estilo. En algunos se va a apreciar mejor el defecto y en otros no lo vamos a estar viendo, como es el caso del último. Como quedó abajo de todo y se ve que el rectángulo está demasiado grande. Ahora sí, ahí quedó. Entonces ahí lo tengo. Y si quiero cambiar los pingüinos, digo, los pingüinos no los quiero. Recordemos, doble clic. Traemos otra foto. Vamos a hacer los elefantes. Guardamos. Esto lo voy a eliminar. Así no pesa mucho. Cerramos. Y ahí ya tengo la modificación. Fíjense que el efecto está aplicado sobre el objeto inteligente. Entonces, automáticamente, no importa la foto que traigan, va a tener siempre el efectito con las sombras. En la versión más nueva tenemos la opción de también colocar los objetos inteligentes y hay otra opción más, que ahora vamos a verla, que es vincular. Acá, 1000 píxeles. Miren acá. Colocar elemento incrustado sería traer una foto y que automáticamente quede como objeto inteligente, que en las opciones previas era, uno iba al menú archivo y aparecía una opción llamada colocar. Y automáticamente eso traía la fotito y ya la traía como objeto inteligente. Entonces, en la versión 2021 tenemos colocar elemento incrustado. La foto que traigamos automáticamente va a aparecer la capa como un objeto inteligente. Y después hay otra que es colocar elementos enlazados, que lo que va a hacer es vincular la foto nada más. Si se fijan, el iconito en la parte inferior cambió y es como una pequeña cadenita, que es como la que usamos cuando activamos cuando cambiamos usamos transformación libre. La diferencia entre utilizar lo que es un objeto inteligente, colocar la imagen dentro de como capa, o sea, rasterizada, los objetos vinculados, las imágenes, lo que hacen es se conectan con ese documento. Si yo, por ejemplo, voy acá en la pestaña Propiedades, me voy a encontrar que acá me indica la ruta donde se encuentra esa foto. Voy a guardar este documento. Vamos a ponerle acá otro ejemplo. Okay. Y la foto del panda le voy a cambiar el nombre. Bien. Al abrirlo, me dice que no se pueden localizar los recursos enlazados. Yo a la foto le cambié el nombre. En vez de llamarse de esa manera, le cambié y le puse panda. Entonces, lo que se puede hacer acá es, me da la opción para poder reenlazarlos. Entonces yo puedo hacerle clic, puedo buscarlo, y ahí puedo volver a tener tranquilamente mi archivo para poder trabajarlo. La ventaja sería
es que, por ejemplo, los objetos inteligentes ocupaban espacio dentro del documento de Photoshop. En cambio, las imágenes que están vinculadas no me estarían ocupando mucho espacio. Esa sería la única diferencia que hay entre trabajar con objetos inteligentes y vinculados. Yo, por ejemplo, desde acá tengo la opción desde el propio panel, un poquito más abajo, de convertirlo en una capa, que sería rasterizarlo, acá, y automáticamente ya la imagen está insertada y es una capa común y corriente. Y después la opción de incrustarlo lo convierte en un objeto inteligente. Ahí cambió el icono. Y ahí lo tenemos como un objeto inteligente. Esa es la única diferencia que quería que vieran en la versión 2021. Tuki. Bien, ahora. Dentro de los archivos que se encuentran acá, por ejemplo, se van a encontrar con esta pantalla del celular. Y lo que vamos a hacer es colocarle una imagen totalmente distinta. Acá, por ejemplo, yo les coloqué dos pantallas para que una vez que colocamos y modificamos una, después la convertimos en objeto inteligente para poder cambiarla y reemplazarla por otra distinta. Así que voy a traer este mockup. Que este tipo de fotos también las pueden descargar desde la página de Pexels. Si por ejemplo voy acá y pongo mockup. Mockup. Acá van a encontrar distintas, ya sea el monitor de una notebook, una Mac. Y acá están los celulares como listos, preparados para reutilizarse. Después cuando seleccionan y hacen un clic, fíjense que en descarga gratuita, si hacen un clic automáticamente se descarga. Pero si ustedes despliegan esta lista, se van a encontrar con distintos tamaños de fotos. En caso de no quieran tener fotos demasiado pesadas, pueden bajarle un poquito a mediano, para que no pesen tanto. O si no, pueden trabajarlas en original. Si tienen espacio suficiente en el disco para tener varias fotos, pueden trabajarlos en este tamaño. Yo a veces prefiero bajarle un poquito aunque sea grande. Y ahí los descargan y automáticamente ya queda. Después si bajan, van a encontrar fotos similares a la imagen que descargaron. Hacen un clic acá afuera y vuelven a la pantalla donde estaban antes. Bien, entonces acá voy a tener esta fotito. Voy a agarrar esta pantalla. Y la voy a traer acá. Así como está, la voy a convertir. Ya está en un objeto inteligente. No la voy a convertir. Lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño. Así, edición, transformar. Y vamos a distorsionarla. No importa que tenga acá los bordes redondeados. Voy a distorsionar más o menos por acá. Y por acá. Una vez que terminamos de editarlo, presionamos Enter. Y ahora, yo lo que necesitaría es que, por ejemplo, estas partecitas que están acá me queden más redondeadas y que se amolde a la figura que tengo acá de fondo. Lo que voy a hacer es, activo la capa fondo, me voy a la herramienta de varita mágica y voy a hacer un clic sobre la pantalla blanca. Una vez que hacemos un clic, podemos notar que si hay algunos píxeles que no los seleccionó, podemos ir al menú selección y desde la opción de modificar podemos expandir esta cantidad de píxeles. Acá por ejemplo voy a expandir un píxel aunque sea. Y al poner OK, la selección como que se agranda un poquito y se agranda un píxel más. Una vez que ya lo tenemos, si vemos que se sale mucho,
desde las opciones de lazo, en este caso lazo poligonal para que quede recto, restar selección. Todas estas modificaciones siempre es conveniente hacerlas antes de empezar. Pero me parece que hay un error con con el mockup hecho. Acá sobresale bastante. Bueno, era gratis. Así que van restando y lo van haciendo un poquito más prolijo. Una vez que están los píxeles seleccionados, me voy a ir acá a pantalla, lo voy a activar y voy a colocarle una máscara de capa. Entonces acá de esta manera queda protegido. Y si yo esto lo oculto, fíjense cómo tomó el formato directamente de la pantallita del celular. Le voy a hacer un par de efectos. Opciones de fusión. Un poquito de sombra interior. Para aplicarle una sombrita a los costados. Y voy a bajar un poco más la opacidad. Vamos a poner un detalle para que no quede demasiado. Si lo dejamos así queda demasiado blanco. Entonces una leve sombrita. Por ahí. Y ok. Si de lejos ven que se nota alguna cosita, recuerden de activar la máscara. Y por ejemplo con la herramienta pincel pueden ir pintando para poder añadir si es que queda alguna cosita fuera. O con la herramienta borrador ir borrando algunas partes. Y una vez que ya más o menos lo tenemos, hacemos doble clic dentro de mi objeto inteligente. Y acá lo voy a modificar. Voy a agarrar otro. Voy a agarrar la otra pantalla. Bien, esta que está acá quiero reemplazarla. Quiero pasarle por arriba a esta que se encuentra aquí. Entonces lo que se puede hacer es, puedo eliminar esta capa, pero al eliminarla yo necesito una capa de fondo. Entonces tendría que ir al menú capa, nuevo y convertir fondo a partir de capa, para que quede esta con el candadito. Esa es una opción. La otra opción es, así como está activada, pueden ir al menú capa y hay una opción que nos va a permitir combinarlas. Tengan en cuenta que si hay muchas capas, al combinarlas lo va a convertir todo en una sola. En este caso quiero combinar todas las que se encuentran visibles. Ahí voy a guardarlo. Y al cerrar, ahí ya tengo reemplazada lo que sería la fotito. Y ya tengo un backup listo. Cada vez que yo necesite, por ejemplo, esta imagen y hacer una publicidad de alguna página, directamente abro el documento, hago doble clic y edito la foto y se la cambio por lo que yo necesite, por lo que yo quiera. Entonces acá, una vez que está el rectángulo dibujado, puede ser que en algunas ocasiones les aparezca así como un pequeño reborde negro, sin que el objeto esté activado. Entonces siempre van al trazo y utilizan la primera opción para eliminarlo. Les va a aparecer un pequeño grosor acá, pero eso es porque la capa del trazo está activada. Si yo por ejemplo hago clic en otra capa y desaparece. Bien, una vez que tengo uno, voy a armar otro. Bien. Se puede armar otro al costado o lo que yo les puedo recomendar es de este mismo hacen un duplicado y desde, voy a cambiar el relleno, y con transformación libre le cambian el tamaño. Asegúrense siempre de tener activada la opción para que quede proporcional, tanto el ancho como lo que sería el alto para que no se deforme. Y si mantiene presionada lo que es la tecla Alt, fíjense que al estirarlo lo va achicando un poquitito más hacia el centro. Entonces saben que les va a quedar bien ajustado los costados. Después de acá voy a seleccionar y voy a tirar un poquito más para arriba. Bien. Acá ya tengo armado
lo que sería uno. Lo que sugiere el PDF es que, como vamos a tener un montón de estos diseños, para que no quede demasiado disperso, es crear grupos, o sea, carpetas donde las capas estén todas agrupaditas. Fíjense que en el panel de capas, en la parte inferior, tenemos un icono que es como una carpeta. Hacemos un clic y lo que hacemos es seleccionamos las capas. Recuerden, se mantiene presionada la tecla control, pueden marcar dos al mismo tiempo y lo arrastran dentro del grupo. En versiones más actuales de Photoshop, otra opción para agruparlas es seleccionar las dos capas y hacen un clic directamente en la opción de crear un grupo. Y automáticamente esas capas ya se meten dentro de la carpetita del grupo. Acá en versiones anteriores, lamentablemente, se crea el grupo y después se arrastra. No queda de otra. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un objeto inteligente. Una vez que tengo uno armado, lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, bueno, ya tengo uno armado, voy a hacer una copia. Vamos a hacer un duplicado. Voy a agarrar el grupo, lo duplico y acá ya tengo una copia realizada. Bien, el tema es el siguiente. Si yo, por ejemplo, voy al grupo 1 y le hago doble clic a esta capita para poder cambiarle la foto. Vamos a usar una de las fotos que estaban por acá. Vamos a guardarlo, todo normal como lo veníamos haciendo. Como hice un duplicado, una copia del objeto inteligente, el resto de las copias que yo haga se van a ver afectadas por la imagen que yo tenga en el original. Si por ejemplo esto lo tengo duplicado 50 veces, significa que cada vez que yo quiera hacer el cambio y coloque una foto nueva, esta foto va a aparecer en el resto de las figuras. ¿Sí? Entonces tengan cuidado cuando hagan este trabajo, no dupliquen. Queda todo el mismo. Entonces lo que yo les puedo sugerir es lo siguiente. Vamos acá, voy a rasterizarlo. Una vez que lo arman, crean el grupo todo completito. De este grupo lo van duplicando. Hacen las copias primero, así ya a todos les queda igual. Y después por último rasterizan, convierten en objeto inteligente el rectángulo donde va a estar la foto. Sí, eso es lo que yo les puedo recomendar. Entonces, una vez que ya tiene armado, le voy a agregar el efecto de sombra. Opciones de fusión. Sombra paralela en este caso, porque tiene que ir hacia el otro lado. Y después de acá adentro le voy a hacer a este se lo voy a hacer después de convertirlo en objeto inteligente. Entonces, como no va a ser un objeto inteligente, le aplico el efecto de sombra y el rectángulo que va a tener la foto lo dejamos sin el efecto de sombra. Y hacemos las copias. Recuerden que si tienen mucha cantidad de grupos o mucha cantidad de capas, con la herramienta Mover activada, en la parte superior, recuerden que tienen la opción que dice Seleccionar automáticamente. Si está destildada, ustedes le pueden hacer un clic. De la lista que se encuentra al lado que dice capa, en este caso como tenemos grupos, activan grupo, entonces pueden hacer un clic y automáticamente no tienen que andar buscando y seleccionando acá los grupos. Hacen un clic en la imagen y automáticamente se activa el grupo que corresponde.
Así es más cómodo para trabajar tantos elementos. Ahí estaría. Y después el resto los van convirtiendo en objetos inteligentes. Le hacen clic derecho acá adentro. Clic, convertir en objeto inteligente. Y ahora sí, como están individuales, si hago doble clic en la capa, voy a traer la foto. Tengan en cuenta que si esto está, por ejemplo, girado, entonces tienen que girar la foto. Y acá lo que pueden hacer es trabajar con... Fíjense que esto sobresale. Si yo lo dejo así y lo guardo, esto va a quedar tal cual en el otro documento. Entonces acá lo que van a usar es, hacen clic derecho y hacen una máscara de recorte para que la foto se integre dentro de la fotito. Y ahí van llevando todas las fotos. Máscara de recorte. Pic. No se ven de tajo teclado, control S para guardar, control W para cerrar. Y así van cambiando todas las fotitos. De esa misma manera que se arma, también se va a estar diseñando lo que es este efecto, este flyer. Con respecto a los textos, hay algo interesante. Voy a dejar el mismo tamaño. Voy a hacer acá una capa de texto. Vamos a poner Photoshop. Entonces yo por ejemplo acá tengo mi capa de texto. La voy a convertir en un objeto inteligente. Y este que se encuentra acá lo voy a duplicar. Control J. Lo voy a girar. Transformación, transformar, voltear vertical. Ups. Máscara, degradado, lineal. Como lo estuve duplicando, le estuve haciendo varios cambios. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar el texto, voy acá directamente. Acá es una capa de texto. Y la cambio. Por ejemplo, voy a ponerle las iniciales de Illustrator. Ahí se guarda. Y automáticamente se ve la modificación tanto en el texto que estaba arriba como en el texto que estaba reflejado. ¿Sí? Como es un duplicado, en este caso sí, está bueno ir duplicando y haciendo copias de el que ya es un objeto inteligente. De la capa del objeto inteligente le van haciendo las copias, le hacen los efectos, las modificaciones que quieran. Y después, cuando le hagan doble clic, los cambios que realicen acá se vean reflejados en el resto. Acá para poder trabajarlo, igual que
en el caso de las otras imágenes, una vez que armen uno, antes de convertirlo en objeto inteligente, háganle los duplicados. Así, cuando cambien una foto, no se va a estar cambiando todo. Después, en el fondo, que tiene un efecto, tiene un desenfoque. Después esto tiene resplandor, esta es solamente una foto transparente. Y después incluso el fondo también se le puede convertir en un objeto inteligente para que lo que es el fondo se pueda también ir cambiando. Ese se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes como tarea. Bien, acá. Desenfoque. Tenemos distintos tipos de desenfoque. El desenfoque que más utilizamos, que sería dentro de todo el más conocido dentro de Photoshop, es el desenfoque gaussiano. Igualmente hay algunos otros efectos, algunos otros filtros. El desenfoque gaussiano lo que me permitía era darle un efecto borroso que se puede utilizar también para destacar algunas partes de la imagen. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá, voy a hacer una copia. Y lo que sería la imagen del fondo, desde filtro, desenfoque, le puedo aplicar un desenfoque gaussiano para que se vea borroso. Ahí estaría. Y a la capa que se encuentra arriba, puedo aplicarle una máscara. Puedo hacer una selección. Primero, es una selección así grotesca. Y le aplico una máscara de capa. Automáticamente vemos cómo quedó la imagen. Como hice una selección y no le hice ningún calado ni suavizado, fíjense cómo se nota acá la selección que le hice. Si yo, por ejemplo, quiero hacer la selección, pero quiero aplicarle como un suavizado en los bordes, recuerden que desde el menú selección, perfeccionar borde, acá hay una opción llamada Color. O suavizar, dependiendo de las versiones más nuevas. Una vez que se suaviza, la selección parece ser igual, pero cuando le aplicamos acá la máscara, fíjense cómo queda un poco más esfumado. Igualmente, como estoy trabajando con máscaras, yo puedo ir tranquilamente a lo que sería el pincel, cambiarle el tamaño e ir recuperando partes de la foto. Le bajo la dureza para que quede lo más suave posible. Y puedo ir cambiando el nivel de la imagen. Voy a bajar la opacidad. Entonces tengo todo el resto desenfocado y tengo acá la imagen del tigre que se está visualizando correctamente. Las otras herramientas, los otros filtros, voy a trabajar, voy a hacer otra copia. Aquí. Dentro de lo que es desenfocar, hay 3 filtros nuevos que aparecieron en esta versión CS6. Después en las versiones nuevas se agregaron otros 2 más. Por un lado tenemos lo que sería el desenfoque de campo, el cual nos va a permitir insertar un determinado punto en la imagen y decir, bueno, en este punto yo quiero que tenga un determinado nivel de desenfoque, que se puede manejar, ya sea si mantenemos presionado y sin soltar vamos arrastrando, o desde el panel que se encuentra en la sección lateral tenemos lo que es desenfoque el nivel de desenfoque de campo. ¿Sí? Y ahí se va desenfocando. Lo que tiene de interesante esto es que yo, por ejemplo, puedo elegir varios puntos y decir, bueno, esto va a estar desenfocado. Esto de acá también va a estar desenfocado, 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 pero esta área que se encuentra acá no quiero que esté desenfocada.
Entonces acá tengo un mayor control de las secciones que yo quiero que se vean enfocadas o desenfocadas. Por ejemplo, esta parte de acá puedo también bajarle y sacarle el nivel de desenfoque. O puedo ir aumentando el nivel de desenfoque de cada una de las partecitas. Si en algún momento necesito eliminar alguno, digo, no, la verdad que son muchos, quiero borrarlos, se le hace un clic para marcarlo y después con la tecla suprimir se van eliminando. En caso que tengamos que sacar algunos que esté de más. Esto sería desenfoque de campo. Después, por otro lado, acá puedo ir activando y desactivando para ir probándolos. Acá tengo desenfocar iris. Lo mismo, tengo este círculo que me permite aumentar o disminuir lo que sería el nivel de desenfoque. Desde estos laterales yo puedo cambiar lo que sería el tamaño. Si lo agarramos desde las líneas, cambia proporcionalmente, o si lo seleccionamos desde acá, por ejemplo, acá solamente cambia el ancho y acá solamente cambiaría lo que es el alto. Si lo giramos, si lo rotamos, podemos ir, si lo desplazamos, podemos ir rotándolo. Ahora, acá hay otros 4 puntitos dentro. Voy a aumentarle más el desenfoque para que lo veamos. Estos puntos que se encuentran acá es más o menos el efecto que yo había hecho con la selección, que le había dado como un calado para que los bordes no queden demasiado nítidos, o sea que no se noten. A medida que yo lo voy colocando más adentro, se va haciendo un poco más esfumado. Si yo lo dejo demasiado pegado a los bordes externos, fíjense que si yo mantengo presionado control y hago un clic acá adentro, desaparecen las líneas y ahí vería el resultado final de mi foto. Vamos a cambiarle, vamos a meterlo un poquito más adentro y ahora fíjense que queda mucho más suavizado. Entonces estos que están acá serían los delimitadores del desenfoque para crear más o menos suavizado. Después este rombito me permite cambiar si yo por ejemplo quiero que las esquinas sean un poco menos redonditas. Entonces acá por ejemplo sería casi un recuadro, un rectángulo con bordes redondeados. Una vez que tenemos uno, si yo por ejemplo hago clic en otra sección, automáticamente se crea otro. Entonces puedo tener también distintos niveles de desenfoque. Igual que en el anterior, con suprimir se van eliminando. Tengan cuidado con estos filtros porque le exigen un poquito a la máquina. Y acá, cambios de inclinación, el tercer filtro de desenfoque. Los anteriores eran circulares, pero en este caso acá tenemos una línea. Podemos ir cambiándola de posición, podemos rotarla. Si por ejemplo yo me posiciono cerquita acá, donde tenemos este circulito, ahí se puede ir girando. Y al igual que, como trabajamos con desenfocar iris, estos puntos nos van a permitir trabajar para hacer más notorio el borde del desenfoque, control presionado. Fíjense cómo se nota que hay una línea. O hacerlo un poco más suave la transición entre el desenfoque y la foto. Fíjense que ahí apenas se nota. Y ahí se pueden añadir también distintos niveles, si queremos más o menos desenfoque. Y también con suprimir se van eliminando los puntos. Después, no. Acá en las versiones nuevas se agregaron otros 2 desenfoques más.
donde tenemos desenfoque de trazado. Vamos a agarrar este. Desde filtros, si yo voy a desenfocar, ya no los voy a encontrar más en la parte superior, sino que ahora tienen su propio apartado llamado Galería de Efectos Desenfocar. Me hace un duplicado, pues siempre hago lío. Y acá lo tenemos, desenfoque de trazado y desenfoque de giro. En el caso de desenfoque de trazado, vamos a poder indicarle la dirección del desenfoque. Vamos a cambiar de foto. Tuki. Entonces acá tenemos una flechita donde le vamos a indicar hacia qué dirección va a ser el desenfoque. Entonces tenemos acá más velocidad. Fíjense cómo se deforma la imagen. Igual que el anterior, si yo por ejemplo hago un clic y acá aparece para poder indicarle en qué dirección quiero que me haga el desenfoque. Si no, la otra opción es mantener presionado y sin soltar, arrastramos y ahí creamos la otra línea. Esa curva que me apareció recién, que yo hice un clic, y al hacer un clic automáticamente me generó una curva, porque lo que sería este desenfoque se le puede dar otra dirección distinta. Si yo, por ejemplo, hago otro clic, me genera otro punto y yo puedo tener otra curva. Y ahí puedo ir deformando lo que sería la fotografía. Si yo quiero dejar de hacer puntos, apretamos escape y ahí ya quedaría. Estos puntos que se encuentran acá se pueden ir eliminando con suprimir. Y lo mismo las partes, estas que se encuentran acá de la curva. Yo, por ejemplo, puedo mantener presionado y cambiar más la curva, o puedo apretar suprimir e ir eliminando los puntos. Y ahí tiene diferentes efectos. Y por último, el desenfoque de giro, que lo que hace es deformar, sería como el que habíamos usado, que era desenfoque de iris. Lo tenemos acá los niveles. Y después desde acá podemos cambiarle la escala. Y va cambiando. Bueno, depende del tipo de foto, va a quedar mejor o peor el efecto. El desenfoque de lo que es el de cambio de inclinación se utiliza mucho en las imágenes para crear un efecto maqueta. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Google y ponemos Photoshop Tilt Shift y buscamos las imágenes, vemos cómo tenemos acá, son como fuese maquetas, así como miniaturas, y lo que tiene es un desenfoque nada más. Un desenfoque en la parte superior, que es más grande, y un desenfoque en la parte inferior. Y después acá tenemos una sección que se va a estar visualizando sin desenfoque. Fíjense que el formato rectangular es el cambio de inclinación. Y acá se va cambiando lo que es el nivel de desenfoque directamente. Bueno, antes de que termine la clase, yo quería hablarles un poquito sobre las acciones dentro de Photoshop. Bien, las acciones lo que van a hacer es algunas tareas de manera automática. Supongamos que yo, por ejemplo, en cada foto que realizo,
le pongo mi marca de agua, le pongo mi nombre como marca de agua. Entonces, en vez de tener que crearlo constantemente en todos los archivos, puedo tener una acción grabada que automáticamente me permita insertar esa marca de agua. Entonces, por ejemplo, hay algunos efectos que ya vienen incorporados dentro de algunas acciones que ya vienen dentro de Photoshop. Si yo, por ejemplo, voy al menú Ventana, acá arribita tenemos acciones. Todas estas acciones, algunas no todas, ya están incorporadas dentro del programa. Si yo, por ejemplo, hago un clic acá en marco de madera, fíjense que en la parte inferior del panel, esto lo voy a dejar flotando así me molesta menos, acá, en la parte inferior tenemos estos botoncitos que se encuentran acá, donde yo voy a poder eliminar alguna acción, en caso que haya creado una y me haya quedado mal. Puedo crear una nueva. Puedo crear una carpeta y dentro de esa carpeta tener todos los grupos. Puedo reproducirlas, comenzar a grabar o detener las grabaciones. En este caso, como ya está creada marco de madera, yo lo único que tendría que hacer es poner play. Voy a ponerle OK al documento. Voy a dejar que trabaje solito Photoshop y fíjense cómo automáticamente me apareció un marco de madera. No solamente me apareció esto, sino que además en el panel de las capas aparecieron capas que antes no estaban. Una llamada frame, que es la del marco, y otra que sería la copia de la capa 1, que es la que tiene un efecto de sombra. Si yo, por ejemplo, las visualizo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un poco más chiquitita, después acá el efecto de sombra interior y después acá un frame, un marco. Vamos a volver para atrás, historia, y acá arriba de todo vuelvo a la primera. Y así, si yo por ejemplo despliego, tenemos distintos tipos de opciones. Ahora, esta que está acá, eliminarla. Ahí está. Bien, si yo tengo que generar uno nuevo, dentro de la carpeta, o sea, dentro de los enlaces, se van a encontrar con una carpeta llamada acciones, donde va a haber un par de fotitos de prueba nada más, y un PDF con el paso a paso para poder crear las acciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando yo presione el botón de grabar para crear las acciones, todo lo que vayamos a estar haciendo dentro de Photoshop va a quedar grabado, ¿sí? Entonces voy a ir acá a acciones por defecto. Voy a hacer una carpeta nueva llamada mis acciones. Y acá adentro, así como está, voy a hacer uno nuevo. El nombre de la acción, vamos a llamarla destello. Y acá en conjunto la voy a almacenar dentro de mis acciones. Voy a ponerle acá. Ok, y acá tengo destello. Y fíjense que el botoncito se colocó en color rojo, ¿sí? Significa que está grabando. Todo lo que haga a partir de ahora va a quedar registrado. Voy a hacer una capa nueva. Voy a colocarle un... Vamos a hacer un par de cositas. Algunos retoques nada más como para que veamos después cómo funciona. Degradado. No voy a hacer desde abajo. Y voy a cambiar de color. Voy a hacerle un clic acá adentro. Como trabajamos con los degradados, ahora se me celestito. Aquí. Y estilo lineal. Después en esta capa voy a aclararlo un poquitito
para que quede con un efecto. Bien, supongamos que quiero hacerle esto nada más. Le cambié las curvas, como para darle un color, le puse un mapa de degradado y ahora lo que voy a hacer es detener. Acá podemos ver, dentro de la acción llamada destello, cómo se fue enumerando todas las acciones que fui realizando. Desde crear capa de ajuste, definir capa de ajuste actual, crear relleno de capa, definir capa actual. Esta opción es cuando nosotros vamos activando las capas. Si hago un clic acá, ahí estoy definiendo una capa actual. Y dentro de cada una aparecen, por ejemplo, en el caso de las capas de ajuste, los valores asignados. Capa de relleno, todos los cambios que se realizaron. Y ahora si yo, por ejemplo, agarro otra foto, voy a donde tengo mis acciones, activo destello y le pongo play, automáticamente le realiza todos los cambios que yo le hice a la otra foto. Entonces, si yo quisiera repetir este proceso, en vez de tener que hacer todo de cero de vuelta, al haberlo grabado directamente, ya lo puedo ejecutar y ya aparece. Ahora bien, más allá de hacerle efectos y ejecutarlos, nosotros además podríamos, por ejemplo, crear una marca de agua, que sea nuestro nombre o el nombre, si tenemos un mini emprendimiento, podemos colocarlo. Entonces acá tengo mi foto. Voy a arrastrarla. Ok. Voy a crear una acción nueva para crear esa marca de agua. Marca de agua. Y en el conjunto, recuerden, acá tienen, bueno, en mi caso tengo acciones por defecto, tengo otras acciones, lo voy a almacenar en mis acciones y presiono grabar. Automáticamente empieza a generar la grabación. Voy a mi herramienta de texto. Lo que se recomienda es que el texto esté en color blanco. Después la fuente la pueden asignar previamente o lo pueden cambiar luego. Voy a hacer un clic en cualquier parte de la capa y voy a colocar, por ejemplo, mi nombre. Supongamos que tengo una cuenta en Instagram y quiero que me sigan en esa cuenta. Voy a activar la herramienta mover y tengan en cuenta que si queremos cambiar el tipo de letra, vamos a la capa de texto, hacemos doble clic en la T y acá en la lista desplegable vamos probando qué fuente nos conviene. Una vez que ya lo tenemos, voy a bajarle un poco la opacidad y para ubicarlo en el medio voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar tanto la capa de texto como la capa inferior. Voy a presionar la tecla Shift, hago un clic y en la pantalla, en el panel de propiedades, vemos que aparecen activas estas opciones. Estas opciones que se encuentran acá nos van a permitir alinear los elementos. En este caso yo quisiera alinearlo al medio. Entonces voy a alinearlo de manera vertical y de manera horizontal. Estas opciones que se encuentran acá son valores relativos dependiendo de la imagen. Si yo lo ajusto manualmente, supongamos que digo, bueno, considero que, acá como tenía los dos activados, supongamos que digo, bueno, quiero colocarlo acá, en esta posición. Entonces, al colocarlo acá, si yo estoy trabajando con distintas medidas de fotos, va a quedar siempre en una posición diferente. Por el contrario, si nosotros alineamos nuestro texto o las capas según el contenido, utilizando estos valores, siempre va a quedar más prolijo. ¿Por qué? Fíjense que cuando seleccionamos, aparece una opción que dice alinear capa actual. Entonces, no importa el tamaño de la foto, siempre se va a estar ajustando a los centros, porque en este caso yo le puse tanto centro horizontal como vertical. Una vez que finalice la acción, voy a colocarle stop. Listo. Voy a agarrar otra foto distinta, una que se encuentra acá en horizontal.
Voy a activar marca de agua y voy a presionar play. Y ahí vemos cómo automáticamente ya se colocó en el centro de nuestra foto. Ahora bien, ya sabemos que podemos abrir las fotos y colocar la marca de agua. Pero ¿qué ocurre si de repente yo tengo acá 100 fotos y a las 100 fotos quisiera colocarles la marca de agua? Tendremos que hacer lo siguiente. Dentro de Photoshop hay una opción que me permite automatizar las tareas y hacerlas por lote. ¿Qué quiere decir? Vamos al menú Archivo, Automatizar, Lote. Acá nos va a aparecer la opción que dice Reproducir, una lista desplegable de qué es lo que vamos a estar reproduciendo, o sea, de qué carpeta, y la acción que se va a estar ejecutando. Acá en conjunto tenemos todas las carpetitas, por eso siempre es recomendable, si vamos a crear un determinado grupo de acciones, asignarles un nombre. Acá dentro de las acciones sería marca de agua, y acá en origen yo puedo indicarle en qué carpeta se encuentran esas fotos. Voy a buscar la foto llamada desenfoque. Una vez que ya lo tengo, lo que voy a hacer es omitir algunos carteles, porque yo quiero que la computadora ejecute todo automáticamente sin que yo tenga que intervenir. Una vez que ya está todo, presionamos OK. Y automáticamente lo que va a hacer es abrir las fotos que se encuentran en esa carpeta y asignarles la marca de agua. Un detalle que acá yo no lo hice dentro de las acciones es que una vez que le aplico la marca de agua, yo lo que también pude haber hecho es combinar las capas y guardarlas. Entonces esa acción también habría estado incluida. Es más, vamos a hacerla ahora. Vamos a crear una marca de agua que no solamente aplique el texto, sino que además me guarde el documento. De esa manera, si yo por ejemplo tengo 100 fotos, a las 100 fotos les aplica la marca de agua y además va a guardar el documento. Bien, voy a repetir nuevamente la acción, pero esta vez lo voy a almacenar. Fíjense en este detalle, la foto o lo que yo quiero usar como referencia, como ejemplo, ya tengo abierta la imagen en Photoshop antes de empezar a grabar. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, creo una acción nueva, vamos a ponerle como nombre ejemplo, grabar. Acá automáticamente ya estoy trabajando y fíjense que no me guarda nada, sino que me va a empezar a almacenar todo lo que yo voy a hacer a partir de ahora. Ahí, por ejemplo, ahí ya tengo creada la capa de texto. En cambio, esto lo voy a cerrar. Voy a hacer una acción nueva llamada ejemplo 2. Voy a poner grabar y voy a traer recién ahora la imagen. Entonces me está grabando el comando abrir y si yo despliego esto, me está abriendo esta foto. Entonces siempre todo lo que yo ejecute lo va a estar haciendo dentro de esta única foto, ¿sí? Por eso es importante comenzar a grabar después que tenemos una imagen abierta. Voy a hacer un clic acá en ejemplo 2 y lo voy a eliminar. Y lo mismo acá. Bien, voy a hacer la acción nueva, la voy a llamar marca de agua 2. Dentro de mis acciones. Hago el texto. Selecciono ambas capas y las alineo. Le bajo un poquito la opacidad. Y ahora, fíjense que lo que voy a hacer es, voy a marcar ambas capas y las voy a combinar. Combinar capas. Y ahora voy al menú Archivo. Antes de guardar, un pequeño detalle. Tenemos que tener en cuenta que al combinar las capas, este texto ya no lo puedo eliminar. Va a quedar junto con la foto. Y otro detalle, al guardarlo le estoy pasando por arriba a esta imagen. Entonces yo les recomendaría previamente, antes de hacer esto, crearse una copia de las fotos. ¿Sí? Decir, bueno, tengo las fotos originales y tengo otra carpeta donde voy a tener las imágenes con la marca de agua. Así que voy a ir al menú Archivo,
guardar. La calidad la voy a dejar en máximo. Y OK. Y así como está, voy a cerrar mi archivo. Listo. Y detengo la grabación. Yo previamente ya había hecho una copia. Por ejemplo, acá tengo una carpeta llamada desenfoque. La voy a pegar acá. Y voy a usar esta carpeta como destino. Archivo, automatizar, lote, la acción marca de agua 2, la carpeta desenfoque. Presiono OK. Y automáticamente, fíjense cómo abre, guarda y cierra. Y ahora si voy a la carpeta, todas las fotos ya tienen la marca de agua realizada.